Miren, vamos a regresar a lo que tiene que ver con las denuncias del gobierno mexicano. Estas denuncias, la ruta legal que se inició en Estados Unidos, pues para esclarecer la muerte de los mexicanos en manos del ICE. Es por eso que saludo con mucho gusto a Tonatiuh Guillén. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Juan? Muchas gracias por tu invitación, encantado. Gracias. Oiga, pues ¿cómo ve este asunto? ¿Cree que puedan prosperar estas rutas jurídicas que inició el gobierno mexicano en Estados Unidos tratando de esclarecer lo que sucedió con los mexicanos en manos del ICE o simplemente será una cortina de humo? De entrada, es importante subrayar que es un giro con relación a lo que había estado haciendo el gobierno de México, que eran notas diplomáticas de tono francamente ligero y con respuestas del mismo tipo. Y esta ruta, que es la de hacer un litigio por cada caso, con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que espero funcione, y las fiscalías de los estados, cambia la narrativa. Es un giro de entrada político, le sube el nivel la importancia que le da el gobierno de México y afortunadamente a estos casos. Y el otro punto es si el aparato técnico, el aparato de abogados y sus capacidades y sus recursos tienen el suficiente empuje para realizar esta ruta, que pues no es inmediata, puede durar eventualmente años. Entonces sí depende mucho de una capacidad técnica muy sólida de las fiscalías, porque el gobierno de México no puede intervenir directamente, pero sí un aporte y una capacidad sólida de las fiscalías y sobre todo del apoyo de las familias, que ese es otro asunto que no está claro cuál va a ser el rol, y si es que ya está acordado con las familias de las víctimas que han fallecido, que serían los interlocutores más importantes. Se pueden tener todo tipo de evidencias, videos, testimonios y demás, pero de momento de lo que carecemos, Tonatiuh, no sé si está de acuerdo conmigo, es de una voluntad por parte de la autoridad en Estados Unidos de meter en cintura a estos agentes que actúan como auténticos gorilas, golpeadores y demás. ¿Qué alcances, yo le decía, podría tener la ruta jurídica ante un posicionamiento tan claro que estamos viendo de la autoridad en Estados Unidos? Efectivamente tienes toda la razón. Hay todo un manto de impunidad, un enorme aparato militar y paramilitar dedicado al control migratorio, con toda la agresividad posible, armas por delante, personal embosado y sin identificación, vehículos igual sin identificación. Entonces sí es un sistema de agresión extraordinariamente violento que ha repercutido en muertes y que empieza, afortunadamente por la crítica pública, empieza a girar un poco, y literalmente es eso, un poco. Y lo que está detrás y como obstáculo mayor, pues es la negativa del gobierno de Estados Unidos a asumir alguna rectificación. La política antiinmigrante para Trump es una pieza inamovible. Le han dedicado los recursos más inmensos que uno puede imaginar, 240,000 millones de dólares. De ese tamaño es el odio contra los migrantes. Y por lo mismo, la resistencia a responsabilidades pues es súper amplia. Y ese va a ser el obstáculo mayor que va a tener, que tiene ahora el gobierno de México y que va a tener los litigios. ¿Qué otros recursos puede tener el gobierno mexicano a su alcance, pues para tratar de buscar justicia para nuestros connacionales? Ese es un escenario, pero también para que no se estén repitiendo estas escenas de abusos, Tonatiuh. Hay pendiente 2 diálogos muy importantes que ya en el corto plazo suenan difícil de implementar. Uno es con la comunidad migrante y con la comunidad migrante mexicana en particular, con el que el gobierno de México por largo tiempo ha tenido una comunicación apenas simbólica, cuando debiera ser una relación cotidiana y fuerte con esa comunidad, que además tiene un peso
social y cultural muy valioso en Estados Unidos que debiera procurarse y cultivarse. Y del otro lado, con los actores políticos en Estados Unidos. Hay una cantidad ya muy grande de gobiernos de los estados, por ejemplo, gobiernos de las ciudades, legisladores, que están en franca y abierta oposición con la barbarie de la política antiinmigrante y con quienes por lo menos debiera establecerse un diálogo que conduzca a presionar una rectificación. Y el tercer escenario es internacional, con organismos multilaterales, que sí se ha mencionado, pero ahí francamente el gobierno de Estados Unidos les tiene completamente marginados y no les haría ningún caso. Entonces por eso la ruta interna en Estados Unidos es valiosa, la parte jurídica y la parte política. Ya algo más atrevido pues implicaría, por ejemplo, renegociar lo que México ha cedido en materia migratoria para la estrategia de Trump. Bien. Y ese diálogo ya tendría otros riesgos. Perfecto, Tonatiuh, pues le agradecemos mucho que nos ayude a entender de qué va este asunto de la ruta legal que inició el gobierno federal, saber si va a prosperar y sobre todo de los posibles escenarios que vienen para nuestros connacionales, que evidentemente nos preocupan y nos ocupa, por eso estamos analizando el tema. Tonatiuh, le agradezco mucho la entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a Tonatiuh Guillén.